¿Alguna vez has sentido que eres demasiado pequeño para una vocación tan grande? ¿Que tu juventud, tu origen sencillo o incluso tus limitaciones físicas podrían impedirte experimentar algo extraordinario? Eso es todo. Timoteo también lo sintió. Pero lo que hace que su historia sea tan notable no es el tamaño del escenario donde actuó, sino la grandeza de su fe detrás de escena. Timoteo no era un apóstol explosivo como Pedro, ni escribía cartas como Juan. Pero llevaba algo raro: un corazón enseñable, un alma obediente y un coraje tranquilo que lo hacía caminar junto al gigante Pablo. Y mira, esto no fue nada fácil. Fue perseguido, probado, subestimado. Pero nunca se detuvo. ¿Y sabes por qué? Porque comprendió desde el principio que cuando Dios llama, incluso nuestras debilidades se convierten en herramientas poderosas. Esta no es solo una biografía bíblica. Es un espejo. Una ruta para aquellos que se sienten débiles, demasiado jóvenes, demasiado invisibles o demasiado desprestigiados. La historia de Timoteo te recordará que no se trata de tener todas las respuestas, sino de decir sí aunque no lo entiendas todo. Porque cuando respondes al llamado, Dios escribe los capítulos que el mundo nunca podría imaginar. Así que prepárate. Cada línea que sigue es un paso en ese camino de fe. Un viaje que te inspirará, te confrontará y, quién sabe, incluso reavivará ese fuego que creías haber apagado. ¿Vamos juntos? Timoteo no era un héroe a los ojos del mundo. Vivió una vida sencilla, sin títulos, sin fama, sin grandes logros. Todavía. Pero lo que lo diferenciaba era algo que no se podía comprar ni enseñar con palabras: una fe viva. Esa fe que, aún en silencio, mueve montañas. Su valentía no provenía del aplauso o del reconocimiento, sino de la certeza de que Dios lo veía, y eso era suficiente. Desde muy joven, ya demostró una sensibilidad espiritual superior a la media. No porque fuera perfecto, sino porque estaba disponible. Y, seamos sinceros, no siempre es fácil ser alguien que quiere agradar a Dios en un mundo que trata de moldearte todo el tiempo. Aún así, optó por obedecer. Optó por confiar, incluso cuando el escenario decía lo contrario. Eso en sí mismo es un signo de grandeza. Lo más sorprendente de la historia de Timoteo es que no esperó a estar listo para responder al llamado. Simplemente se fue. No hay garantías. Sin saber lo que vendría después. Y esta audacia de obedecer incluso con miedo, incluso con dudas, es lo que Dios más honra. A veces, la verdadera fe no grita, simplemente da el siguiente paso. La vida de Timoteo es la prueba de que Dios no elige a los más preparados. Él empodera a los que dicen sí. Un joven ordinario, lleno de limitaciones, se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. No porque sea el más fuerte o el más sabio, sino por tener el coraje de responder a la llamada. Y eso es solo el comienzo de tu viaje. Timoteo nació en Listra, una ciudad marcada por la mezcla de culturas y creencias. Su padre era griego y su madre era una judía temerosa de Dios. Este contraste en casa podría haber generado confusión, pero sirvió como terreno fértil para algo mucho más grande: una fe profunda, cultivada desde la infancia. Incluso rodeada de diferentes voces, la voz que más pesaba era la que venía del cielo. Su madre, Eunice, y su abuela, Lois, fueron verdaderos pilares espirituales en su formación. No solo hablaban de Dios, sino que lo vivían todos los días. Y aquí ya hemos aprendido algo precioso: no subestimar la fuerza de una fe transmitida a diario. Timoteo no creció escuchando solo doctrinas, sino que fue testigo del amor práctico, las oraciones sinceras y la firmeza en las Escrituras. Crecer entre el mundo griego y las enseñanzas judías era como vivir entre dos extremos. Por un lado, el razonamiento y la filosofía; por el otro, la fe y los mandamientos. Pero esta tensión lo preparó. Aprendió desde pequeño a navegar entre opuestos, a dialogar sin renunciar a los principios, a ser una luz donde los demás se perdían en la indecisión.
Y eso se convertiría en una marca poderosa de su ministerio. Listra, a los ojos de muchos, era una ciudad periférica, sin importancia espiritual. Pero fue allí donde Dios plantó a uno de los más grandes líderes de la nueva iglesia. A veces, los grandes comienzos parecen pequeños. Y fue allí, entre culturas, conflictos y contrastes, donde nació un joven que cambiaría la historia de la fe cristiana. No por el lugar, sino por la semilla que llevaba en su corazón. Mientras muchos esperan grandes siglos para percibir un llamado, Timoteo fue siendo moldeado poco a poco, en silencio, tras bambalinas, lejos de los focos. Desde temprana edad, mostró un interés especial en las escrituras y las historias de fe. Mientras que otros niños se distraían con las cosas comunes de la infancia, a él le encantaban las historias de Moisés, David y, especialmente, la fidelidad de Dios. Su formación espiritual fue más que teórica. Las historias contadas por su madre y su abuela llegaban con lágrimas en los ojos y fe en sus gestos. Vio en ellos un ejemplo de devoción práctica, de una fe que no solo conocía la palabra, sino que la vivía. Y esto sembró en su corazón un deseo sincero de vivir también de esta manera, incluso sin comprender aún lo que Dios tenía reservado para él. El ambiente familiar fue su primer campo de discipulado. Aún con la ausencia espiritual de su padre, encontró en su familia materna una base firme. Y ese es un poderoso recordatorio. A veces no tenemos todo lo que queremos a nuestro alrededor, pero Dios se asegura de que tengamos lo esencial. Y lo que era esencial para Timoteo era un fundamento espiritual fuerte y verdadero. Esta infancia aparentemente ordinaria fue en realidad un proceso divino de preparación. Dios lo esculpía con calma, como quien prepara una flecha con precisión antes de lanzarla. Timoteo todavía no tenía idea de cuánto se usaría. Pero Dios ya veía el futuro. Y fue en el silencio de la infancia donde se pusieron los cimientos de su fe. Timoteo creció, pero no era como otros jóvenes de su edad. Aunque muchos estaban preocupados por las ambiciones terrenales, él llamó la atención por su madurez espiritual. La comunidad cristiana de Listra y de la región ya lo reconocía como alguien diferente. Su forma de hablar, actuar y servir demostraba un corazón lleno de sabiduría y humildad, una combinación poco común, especialmente en un hombre joven. Esta madurez no surgió de la nada. Fue el fruto de una constante vida devocional y de la influencia espiritual que llevó desde la infancia. Timoteo no buscó sobresalir, pero su carácter habló en voz alta. Era amable, respetuoso y comprometido. Y nos recuerda que no tienes que hacer ruido para hacerte notar. A menudo, es en el silencio de la integridad donde nace el verdadero liderazgo. No era el más fuerte, ni el más elocuente, ni el más influyente socialmente. Pero su fe genuina y su disposición a servir lo convirtieron en un ejemplo. Su vida era como un perfume espiritual que exudaba algo diferente. Y a pesar de su juventud, su presencia ya traía consuelo, edificación y dirección a quienes lo rodeaban. Esto es lo que llamamos impacto sin etapas. A los ojos de Dios, la edad nunca ha sido un impedimento. Y con Timoteo no fue diferente. Aprendió a confiar en la voz del Espíritu más que en la opinión de los hombres. Esta firmeza interior, incluso en su juventud, fue lo que lo preparó para una vocación aún mayor, algo que nunca había imaginado, pero que ya se acercaba en el horizonte. Fue en uno de los viajes misioneros de Pablo que el destino de Timoteo comenzó a tomar un nuevo giro. Imagínese a un joven que ya vivía con su corazón vuelto a Dios, escuchando, por primera vez, a alguien como Pablo predicar con tanta autoridad, profundidad y pasión. Ese mensaje no era uno más. Atravesó el espíritu de Timoteo como una flecha bien dirigida. No solo escuchó, sino que fue llamado. Paulo, a su vez, también vio algo especial en ese joven. No era carisma ni elocuencia. Era el carácter. Era una entrega. Era un espíritu enseñable y estaba listo para servir. Y cuando estos dos se encontraron, algo divino sucedió. Era como si Dios se hubiera cruzado en sus caminos con un propósito eterno.
La conexión entre ellos fue inmediata, pero también cargada de responsabilidad. Timoteo se dio cuenta de que este encuentro no era una coincidencia. Era una llamada. No bastaba con admirar a Pablo desde lejos, era hora de caminar. Para aprender de cerca. Para someterse al proceso. Y aunque no sabía exactamente a dónde lo llevaría, sintió en su corazón que necesitaba dar un paso de fe. Y así fue. El coraje no es la ausencia de miedo, es la elección de obedecer a pesar de él. Este encuentro nos enseña algo profundo. A veces Dios envía a personas específicas para activar destinos. Pablo no solo vio a un joven prometedor, sino que vio a un hijo en la fe. Y Timoteo, a su vez, encontró un mentor que lo ayudaría a florecer espiritualmente. A partir de entonces, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Cuando Pablo invitó a Timoteo a acompañarlo en sus viajes misioneros, no fue solo una invitación, fue un punto de inflexión. Imagínate la responsabilidad de dejar tu ciudad, tu familia, todo lo que conociste, para embarcarse en un viaje lleno de incertidumbre, peligros y pruebas. Pero Timoteo entendió que cuando Dios llama, no puedes quedarte donde estás. Decidió obedecer. A pesar de que era judío por parte de madre, Timoteo no fue circuncidado debido a su padre griego. Y esto podría causar barreras en la misión entre los judíos. Así que, para evitar conflictos y escándalos, estaba dispuesto a ser circuncidado. No por obligación religiosa, sino por amor al Evangelio. Optó por renunciar a los derechos para no cerrar puertas. Un acto de humildad y sabiduría. Esta decisión muestra algo profundo. Timoteo no quería ser un obstáculo para que nadie encontrara a Jesús. Comprendió que el llamado requería sacrificios personales. Y esta madurez, tan rara en alguien tan joven, lo hizo destacar aún más. Estaba dispuesto a adaptarse, a renunciar, a hacer lo que fuera necesario, siempre y cuando el nombre de Cristo fuera glorificado. Seguir a Pablo no era solo aprender sobre teología. Era aprender a sufrir, a predicar con valentía, a orar hasta el final de la noche y a soportar la persecución con fe. Era vivir en la práctica lo que muchos solo conocían en teoría. Y fue en este fuego que Timoteo comenzó a forjarse como líder, siervo e instrumento en las manos de Dios. Timoteo no solo se convirtió en un compañero de viaje para Pablo, sino que se convirtió en un verdadero hijo espiritual. Alguien en quien Pablo confiaba tanto que, con el tiempo, comenzó a delegar misiones delicadas y extremadamente estratégicas. Y esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de la convivencia, la lealtad y la confianza construida paso a paso. Junto a Pablo, Timoteo lo vio todo: curaciones milagrosas, conversiones impactantes, encarcelamientos, rechazo e incluso turbas enfurecidas. Pero nunca abandonó su puesto. No solo observó, aprendió. Cada ciudad que visitó, cada carta que escribió, cada oración que dijo en medio de la noche, todo fue parte de su formación como discípulo y líder potencial. El vínculo entre ellos era más que ministerial. Era paternal. Pablo vio en Timoteo a alguien que podía continuar lo que él había comenzado. No era un sustituto, sino una extensión. Y esto es precioso. Timoteo no trató de ser una copia de Pablo, sino que llevaba el mismo espíritu, pero con su propia identidad y sensibilidad. Fue forjado en el ejemplo, pero guiado por la obediencia al Espíritu Santo. Esta relación de discipulado nos enseña una verdad fundamental: todo gran llamamiento necesita mentoría. Nadie crece solo. Tener un Pablo en tu vida puede acelerar los procesos, evitar caídas y fortalecer el viaje. Y Timoteo, con su corazón enseñable, supo aprovechar al máximo esta oportunidad. Su crecimiento era visible y lo mejor estaba por llegar. En sus primeras misiones, Timoteo fue arrojado directamente al campo de batalla espiritual. En Filipos, vio a Pablo y Silas siendo encarcelados injustamente, e incluso en la cárcel, lo elogiaron. En Tesalónica, se enfrentó a una feroz persecución por predicar el Evangelio. En Berea fue testigo de un pueblo más noble que escudriaba las Escrituras con celo.
Cada ciudad dejó una huella, una lección, una cicatriz. Descubrió que el ministerio no era uno de comodidad y estabilidad, sino de coraje y convicción. Duerma poco, camine largas distancias, escape de la persecución y aún así mantenga el ánimo. Todo era parte de la misión. Y aunque no sabía lo que le esperaba al día siguiente, se mantuvo firme. Esto se debe a que su motivación no provenía de los resultados, sino de la obediencia al propósito. Esas experiencias en el campo también revelaron la importancia de vivir el Evangelio más allá de las palabras. Timoteo no solo estaba aprendiendo a hablar de Cristo, sino que estaba aprendiendo a sufrir por Él. Y eso moldeó su carácter de una manera profunda. Después de todo, no hay mejor entrenamiento que servir en medio de la adversidad. La fe que resiste la prueba se fortalece. Cada ciudad era como un capítulo de un libro que Dios escribió con sudor, lágrimas y fe. Y Timoteo, incluso a una edad tan temprana, ya era un testimonio vivo de perseverancia. No huyó del dolor ni de las dudas, lo hizo. Y es en esta entrega práctica, en este discipulado real, que comenzó a ser reconocido no solo como discípulo, sino como líder en formación. Timoteo fue dejado por Pablo en Efeso con una misión que no era fácil: liderar una iglesia en medio de una crisis espiritual. Era joven, sí. Pero llevaba consigo años de preparación, experiencias vividas en el campo y una fe firme. Aún así, no fue sencillo. Se enfrentó a resistencias, falsas doctrinas, líderes que lo subestimaban por su edad. Era como ser un pequeño bote en medio de una tormenta teológica y emocional. Ser joven en una posición de liderazgo espiritual requería que fuera equilibrado, autoritario y humilde al mismo tiempo. Timoteo no podía liderar basándose en títulos, necesitaba liderar basándose en el ejemplo. Pablo llegó a escribir que nadie te desprecie por ser joven, sino que sea un ejemplo. Y esto se convirtió en un sello distintivo de su ministerio. No respondió con argumentos, respondió con integridad. Enfrentar herejías y conflictos internos requería más que conocimiento bíblico, requirió discernimiento. Timoteo aprendió a enfrentar el error con amor, a enseñar con paciencia y a sostener a la iglesia incluso cuando todo parecía desmoronarse, y cuando la presión era alta, recurría a las palabras y oraciones de su mentor. No fue fácil, pero no se rindió, porque él sabía que Dios lo había puesto allí. Liderar en Efeso era un campo de madurez acelerada, tuvo que crecer rápido, confiar en Dios más que en sí mismo y aprender a ser una voz de sabiduría incluso cuando su juventud fue cuestionada. Y cuanto más se le ponía a prueba, más se consolidaba su autoridad. No solo se convirtió en el pastor de esa iglesia, sino que se convirtió en un símbolo de firmeza y fidelidad, incluso en medio del caos. En medio de los desafíos del ministerio, Timoteo recibió algo que llegaría a ser vital: cartas escritas por Pablo, su padre espiritual. Pero no se trataba solo de correspondencias, sino de verdaderos mapas espirituales, consejos precisos, palabras de aliento, advertencias proféticas. Pablo sabía que Timoteo enfrentaría tormentas, por lo que dejó brújulas en forma de palabras. Las cartas a Timoteo están llenas de tesoros. Reaviva el don que hay en ti. Pelea la buena batalla. Mantente firme en la sana doctrina. Estas palabras resonaron en los momentos en que todo parecía derrumbarse. Era como si Pablo, a pesar de estar físicamente ausente, estuviera allí a su lado, recordándole a Timoteo la razón de todo. No se trataba de él, sino del reino. La fuerza de estas cartas radica en el hecho de que Pablo conocía profundamente a Timoteo. Conocía sus luchas internas, las presiones externas, las tentaciones de rendirse. Es por eso que no escribió fórmulas prefabricadas, sino consejos vivos. Y Timoteo, con humildad, acogió cada línea como si fuera la voz de Dios. Y, de hecho, a menudo lo era. Estas cartas han superado el tiempo y siguen siendo anclas para los líderes, discípulos y siervos de Dios en la actualidad. Muestran que todos nosotros, incluso los más firmes, necesitamos palabras que reaviven nuestra fe. Timoteo entendió que tener a alguien que cree en ti,
y que te escribe incluso desde la distancia, puede ser lo que te mantenga alejado de hundirte. Una carta puede cambiar una historia. Timoteo no era indestructible. Se enfrentó a problemas de salud, desafíos emocionales e incluso crisis internas que podrían haberlo paralizado. Pablo, en sus cartas, mencionaba estas debilidades, incluso aconsejándole que cuidara su estómago, signo de enfermedades recurrentes. Esto nos muestra que incluso los más espirituales también se enfrentan a límites físicos. Y eso está bien. Ser frágil no te descalifica, simplemente te humaniza. Pero lo más hermoso de la historia de Timoteo es que, a pesar de estar enfermo, no se detuvo. Siguió predicando, sirviendo, dirigiendo. No usó sus debilidades como una excusa para esconderse, sino como un recordatorio de que necesitaba depender aún más de la gracia. Y esa es una clave poderosa cuando reconoces tus límites, haces espacio para que el poder de Dios se manifieste más allá de ellos. La fe de Timoteo no se basaba en sentirse bien, sino en permanecer fiel. Aun cuando el cuerpo clamaba por descanso, el espíritu se renovaba en la palabra. Aprendió que el ministerio no está movido por la fuerza humana, sino por una convicción que nace en el interior. Una fuerza que no proviene de los músculos, sino de la presencia constante de Dios. Él es un ejemplo viviente de que la debilidad no es el final de la línea, es el punto de partida para que la fuerza divina actúe. Timoteo vivió esto. Y nos inspira a recordar que no tenemos que estar 100 bien para cumplir con nuestro llamado. Lo que Dios quiere no es la perfección física, sino la entrega sincera. Y en esta rendición, incluso el dolor se convierte en parte del propósito. Pasó el tiempo y el escenario cambió. Pablo estaba ahora encarcelado en Roma, envejecido, cerca de su ejecución. E incluso allí, rodeado de cadenas y soledad, su corazón seguía latiendo por el reino y por Timoteo. En una de sus últimas cartas, escribe: trata de venir antes del invierno. Era más que una petición, era una llamada urgente, un grito de un padre espiritual en su despedida. Para Timoteo, esta carta tuvo un profundo impacto, era como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Sabía que Pablo no era de los que dramatizaban, si llamaba, era porque el fin estaba cerca, y a pesar de que está en Efeso, con grandes responsabilidades, Timoteo decide lo dejará todo para volver a ver a su mentor. Porque algunas despedidas no se pueden posponer, este momento revela algo poderoso acerca de la fidelidad. Timoteo no era solo un discípulo, era una familia espiritual, no abandonó a Pablo en el momento de dolor, como hicieron tantos, comprendió que, más que líderes, eran hermanos en la guerra, y que el mismo amor que los unió al principio ahora los ataba hasta el fin. Era el momento de honrar el legado, de estar presente, aunque solo fuera por unos momentos. Este viaje a Roma no fue solo una visita, fue un hito, era el fin de una época y el comienzo de otra. Timoteo estaba a punto de escuchar, de la boca de su mentor, palabras que resonarían para siempre, y una vez más, lo demostró cuando la misión implica amor, no hay distancia, tiempo o miedo que se interponga en el camino de la obediencia, y se fue, y lo hizo con un corazón preparado para escuchar las últimas instrucciones de un guerrero de fe. Timoteo llegó a Roma y encontró a Pablo encarcelado. Físicamente limitado pero espiritualmente más vivo que nunca. La escena debe haber sido intensa. Un joven que creció a la sombra del más grande misionero de la cristiandad se encuentra de nuevo con su mentor en sus últimos días. No había tiempo para formalidades, era alma con alma, espíritu con espíritu, un reencuentro que llevó peso, dolor, pero también propósito. Paulo, incluso en la cárcel, exudaba autoridad, y allí, entre cadenas y fríos muros, compartió sus últimas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No fue solo una despedida, fue un paso de la batuta. No solo se estaba muriendo, sino que le estaba encargando a Timoteo que continuara lo que había sido sembrado con lágrimas, sangre y oración. Imagínate lo que fue escuchar esto en vivo, sentir el peso de esa declaración no como una hermosa cita, sino como un legado que ahora descansaba sobre sus hombros. Timoteo ya no era el joven tímido de Listra.
Ahora era un hombre de fe formado en el fuego de la experiencia, listo para ocupar su lugar en la primera línea del reino. Este momento sella una transición. Pablo terminó su misión terrenal con honor. Timoteo, a su vez, fue convocado a seguirlo con valentía. El reencuentro en la cárcel fue más que una despedida. Fue una activación final, y Timoteo, con lágrimas en los ojos y convicción en el espíritu, se fue con la certeza de que el reino de Dios seguiría palpitando. A través de su obediencia, después de su reunión con Pablo, Timoteo regresó a Éfeso, pero ya no era el mismo. Aquella visita a la cárcel lo había cambiado todo. Regresó con una mirada más firme, palabras más agudas y un espíritu aún más despierto. La pérdida de Paul dolió, pero también lo fortaleció. Ahora no solo llevaba consigo recuerdos, sino un legado vivo. Éfeso siguió siendo un campo de batalla espiritual. Las herejías, las divisiones y la oposición no habían cesado, pero Timoteo, ahora, se enfrentaba a todo con la autoridad de quien lleva una herencia espiritual no negociable. Ya no lideraba como un joven tratando de establecerse, sino como un hombre que sabía quién era en Dios y a qué había sido llamado. Y eso marcó la diferencia. Incluso ante nuevas persecuciones, no retrocedió. Sabía que el precio era alto, pero la recompensa era eterna. No buscaba la aprobación humana, ni los títulos eclesiásticos. Quería ser fiel. Y cuanto más aumentaba la presión, más se resistía su fe. Timoteo aprendió que el verdadero liderazgo no se mide por la ausencia de crisis, sino por la fidelidad en medio de ellas. Su postura se convirtió en un faro para otros. Los jóvenes, los líderes e incluso los ancianos encontraron en Timoteo un ejemplo de constancia, y continuó, día tras día, cumpliendo su llamado, no con aspavientos, sino con firmeza, no buscando ser recordado, sino buscando ser útil. Y a su regreso a Éfeso, lo dejó claro: el ministerio no terminaba con Pablo, sino que apenas comenzaba una nueva etapa. Timoteo nunca buscó ser el centro de atención. Su viaje estuvo marcado por el servicio, no por la fama, y tal vez por eso su historia sigue resonando hasta el día de hoy. Nos recuerda que una vida verdaderamente entregada a Dios deja cicatrices eternas, incluso si el mundo no lo ve. El impacto de su fidelidad abarcó siglos, no porque fuera popular, sino porque era constante. Pastoreó, enseñó, viajó, sufrió y se quedó, todo esto sin hacer ruido, pero haciendo historia. En tiempos en los que muchos buscan la relevancia inmediata, Timoteo nos enseña que lo que realmente importa es vivir con propósito. Cada uno de sus pasos era una respuesta a un llamado más grande que su propia voluntad. Y esto es exactamente lo que convierte a los hombres ordinarios en pilares de fe. Timoteo era más que un discípulo, fue un mentor, fue un pilar, fue un ejemplo. Influyó en generaciones no solo por lo que hizo, sino por lo que llegó a ser. Su vida fue una carta abierta escrita con fe, obediencia y valentía, e incluso después de su muerte, su testimonio sigue vivo en las Escrituras, en la Iglesia y en todos los que deciden obedecer incluso con miedo. Ese impacto eterno es a lo que todo cristiano debe aspirar. Ahora no se trata de aplausos, sino de semillas que florecen más tarde. Timoteo vivía así, con los ojos fijos en el eterno. Y al mirar hacia atrás en su trayectoria, se nos recuerda que el verdadero éxito espiritual no es ser conocido por muchos, sino ser reconocido por Dios, y esto lo logró con excelencia. La historia de Timoteo contiene lecciones que hablan directamente al corazón. La primera de ellas es simple y profunda: Dios no elige al más fuerte, sino al más dispuesto. Timoteo no era un superhéroe de la fe, tenía miedos, enfermedades, dudas, pero aún así, dije que sí, y este sí, dado con sinceridad, fue suficiente para que Dios escribiera una historia extraordinaria a través de él. Otra lección valiosa es que la obediencia pesa más que el talento. En tiempos donde se valora el rendimiento, Timoteo nos enseña el poder de ser constantes. No tenía por qué ser el más carismático ni el más elocuente, bastaba con ser fiel, y esta fidelidad, sostenida a lo largo de los años, fue lo que lo convirtió en un referente. Esto es lo que convierte un viaje ordinario en un legado duradero. Su vida también nos muestra que el coraje no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. ¿Cuántas veces podría haberse rendido? ¿Cuántas veces te has sentido presionado, enfermo, sobrecargado,
Y, sin embargo, continuó, porque entendió que cuando Dios llama, también empodera, y que la fuerza no está en nosotros, sino en aquel que camina a nuestro lado. Finalmente, Timoteo nos desafía a recordar que nuestra juventud, nuestras limitaciones e incluso nuestro dolor no son obstáculos para Dios, por el contrario, son oportunidades para que la gracia se manifieste. Su historia es una invitación viva para que cada uno de nosotros deje de esperar el momento adecuado y comience, ahora mismo, a vivir lo que Dios nos ha confiado, incluso con miedo, incluso sin garantías. La relación entre Pablo y Timoteo es una de las mayores pruebas bíblicas de que el discipulado transforma los destinos. Pablo no solo predicó a las multitudes, sino que invirtió en las personas. Y Timoteo fue el fruto más visible de esta inversión. A través del compañerismo, la corrección y el aliento, Pablo transfirió más que conocimiento, sembró identidad, misión y visión. En su discípulo, el verdadero discipulado no es control, es transmisión de la esencia, y eso fue lo que pasó entre ellos. Pablo derramó su experiencia, sus dolores y sus revelaciones, y Timoteo recibió todo con humildad. No se convirtió en Paul 2.0, pero se convirtió en la mejor versión de sí mismo, moldeado por principios eternos. Y esto es lo que toda relación espiritual sana debe producir: la multiplicación con identidad. Esta asociación nos enseña que nadie crece solo, necesitamos voces que nos desafíen, ejemplos que nos inspiren y mentores que nos muestren el camino, y también necesitamos, algún día, hacer lo mismo por los demás. El legado de Pablo no murió con él porque se transmitió, y Timoteo, a su vez, comprendió que parte de su vocación era transmitir lo que había recibido. El legado no es lo que dejas atrás. Cuando mueres, es lo que construyes a medida que vives. Timoteo fue un legado vivo de Pablo, y si hoy conocemos su historia es porque alguien lo acompañó, creyó en él y le enseñó a caminar con Dios. Ese es el poder del discipulado, y tal vez lo que falta en nuestro camino es precisamente eso: dejarnos discipular. Y luego, discipular a alguien. La vida de Timoteo nos enfrenta a una pregunta esencial: ¿estamos realmente dispuestos a vivir el llamado que Dios tiene para nosotros? Porque no se trata de ser fuerte, famoso o perfecto. Se trata de ser fiel. Su historia demuestra que una vida ordinaria, dada con sinceridad, puede convertirse en un legado eterno, y eso va para mí, para ti, para cualquiera que diga sí. ¿Cuántas veces dejamos de obedecer por miedo? Porque pensamos que aún no estamos listos, o porque estamos esperando las condiciones ideales. Timoteo también tenía dudas, también tenía debilidades, pero eligió caminar de todos modos. Nos recuerda que la verdadera fe no tiene que ver todo el camino. Solo tiene que dar el siguiente paso, y tal vez eso es lo que Dios te está pidiendo en este momento. Mira tu propio viaje. ¿Cuáles son los Pablos que Dios ha puesto en tu vida que puedes haber ignorado? Y aún más, ¿quiénes son los Timoteo a los que podrías estar dejando de discipular por miedo a no ser lo suficientemente bueno? El tiempo corre, y el reino necesita gente dispuesta, gente como Timoteo, gente como tú. Si esta historia te ha hablado, compártela con alguien que necesite escucharla. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa la campana y sigue siguiendo contenido como este, porque su fe necesita alimento constante, y juntos podemos crecer, aprender y vivir con valentía el propósito de Dios.